Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gloria sea a su santo y poderoso nombre, que podamos estar siempre en las Escrituras. Meditad en ella de día y de noche, como dice la palabra del Señor, y que podamos nosotros tener ese deseo constante. Mire, oiga, si en algún momento alguno de los que oyen, o cualquiera, siente que ese deseo por las Escrituras comienza a disminuir, bueno, escuche, ese deseo, ese interés, esa búsqueda en las Escrituras, por una palabra, por un consuelo, por ánimo, por exhortación, por corrección, por lo que estemos necesitando. Es decir, ese deseo y ese anhelo, ese interés por las Sagradas Escrituras, por la ley de Dios, por la palabra de Dios, disminuye, se debilita. Preste mucha atención a ese síntoma, hermano. Por favor, preste muchísima atención. Muchas veces decir, bueno, no leí, mañana tampoco, o no fui al culto y no escuché. Empieza a haber un desinterés, una falta de amor, de anhelo, de búsqueda en las Sagradas Escrituras. También eso juntamente con la oración, que cada vez se ora menos, más espaciado. Antes buscábamos el rostro del Señor todos los días y ahora ya no tanto, porque bueno, las cosas más o menos están bien, está todo bien en este momento, no hay tanta necesidad. Y comienza de a poco y quizás no es que no nos damos cuenta, sino que no prestamos atención a estas cosas, a estas señales, a este síntoma en el que de a poco vamos menguando en cuanto al amor, a la consagración, al anhelo, a la búsqueda, al interés en las Sagradas Escrituras y en la vida de oración. Y nos vamos apartando. Es un apartamiento de la palabra de Dios que va a ocasionarnos serios problemas. Tal vez no veamos los serios problemas enseguida, pero va a ocasionarnos serios problemas porque cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, entonces nos estamos apartando de la administración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ministra conforme a las necesidades nuestras, y cuando digo necesidades, no digo enfocado en necesidades materiales y físicas, sino las necesidades que estamos teniendo espiritualmente. El Espíritu Santo trata con esas necesidades a través de la palabra, hablada, predicada, leída, ¿no? Entonces el Espíritu Santo va a tratar de arrastrarnos, de llevarnos otra vez a la palabra. Cuando digo la palabra me refiero a la cruz de Cristo, porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, podemos resumirla en que trata acerca de el Calvario. El Calvario, amén. Si quisiéramos resumir la Biblia entera con una frase, la cruz de Cristo, amén. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo querrá llevarnos nuevamente.
Presentará el Señor circunstancias, problemas hasta enfermedades quizás, lo que sea necesario para llevarnos nuevamente allí, porque nosotros somos muy duros de cerviz. No vamos por nuestros propios medios, por nuestra propia voluntad muchas veces, sino que tenemos que ser arrastrados, y a veces hasta con fuerza. A veces el Señor tiene que emplear su brazo fuerte, amén, o sea, disciplina. Los métodos del Señor, la manera de Dios, la disciplina, para que nosotros podamos ver la condición en la que estamos y la necesidad que tenemos de parte del Señor, y que solos no podemos, y que no tenemos aquello que es necesario para poder vivir la vida que le agrada al Señor. Es decir, no es que ahora yo vivo independientemente de Cristo e independientemente de ya nací de nuevo, ahora puedo vivir mi vida independiente de todo, de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra, de la iglesia. No, no es así. No es así. Nosotros vivimos vidas dependientes del Señor y las viviremos por toda la eternidad. Es decir, en la eternidad aún viviremos dependientes del Señor. Amén. De esta manera, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta fe viene, amén, es decir, el Espíritu Santo produce, desarrolla el fruto o el componente del fruto de la fe, este fruto del Espíritu, este componente del fruto del Espíritu, por la palabra, por la palabra. Y dice la palabra también que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. ¿Qué verdad? Será Jesucristo y este crucificado, que es la verdad. Jesús es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, es Cristo. Cristo, el Verbo eterno, el eterno Logos. Y allí es donde el Espíritu Santo nos va a llevar. Pero si hay poca palabra, entonces el Espíritu no tiene con qué traer esta convicción. ¿De qué nos va a convencer? ¿Con qué nos va a convencer el Espíritu Santo, hermanos? De pecado, de justicia y de juicio. Por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra. Entonces, dice que la palabra, ¿verdad?, funciona como un espejo. Somos lavados por la palabra. ¿Y cómo nos vamos a lavar por la palabra si la palabra entonces no la estamos oyendo, no la estamos buscando? Entonces este lavamiento diario no está siendo efectuado. Es un lavamiento ahí una vez al mes, cada tanto, ¿entiende? Cuando necesitamos ser lavados por la palabra de Dios todos los días. Alguno dice, no, yo soy lavado por la sangre de Cristo y le pido perdón una vez al mes. Claro que somos lavados por todo es lo mismo, hermano, es lo mismo. Somos lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Y en cuanto a la palabra de Dios, que dice que somos lavados por la palabra, porque se refiere a aquel tipo en el tabernáculo de Moisés, recuerda, en el lavatorio. Al entrar al tabernáculo de Moisés estaban las cortinas, se entraba, lo primero que se veía era el altar de bronce o el altar del holocausto. Detrás del altar del holocausto estaba el lavatorio. Y ese lavatorio, que era de bronce bruñido, un bronce lustrado, que se veía como un espejo realmente, que estaba lleno de agua, una fuente, un lavatorio, y ahí estaba el agua. Y cuando los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo, tenían que lavarse las manos y los pies que se habían manchado de tratar con todos los sacrificios. Antes de entrar tenían que lavarse. Entonces ese reflejo de ese bronce lustrado o bruñido y esa agua representativo de la palabra de Dios. Ellos tenían que hacer este procedimiento todos los días, cada vez que tenían que entrar allí. Es decir, no podían presentarse delante del Señor sin estar lavados.
¿Está entendiendo esto? ¿Está viendo este tipo, este símbolo? De esta misma forma nosotros somos lavados por la palabra. La palabra es un espejo, nos dice, nos muestra, nos revela cómo estamos, lo que es necesario. Y el Espíritu Santo ministra, obra, transforma, cambia a través de la palabra. Nos muestra cómo estamos y entonces nos muestra también aquello que el Señor quiere y puede hacer a través de nosotros. Por medio de la fe puesta en Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario, y entendiendo que la Biblia habla de esto, se refiere a este sacrificio, trata acerca de este sacrificio que fue la necesidad del hombre para que el hombre sea redimido y para que pueda tener una vida con Dios y una amistad con el Señor. Gloria sea su poderoso, su santo, precioso nombre, nombre sobre todo nombre. Oh, gloria, gloria, gloria a Jesús. Él es poderoso, realmente grande, majestuoso, su nombre. Oh, su nombre es pronunciado y la tierra entera tiembla delante de él. Gloria a Jesús. Seguimos en este día, hermanos, hermanas, con Juan en el capítulo 7. Y vamos a retomar en el versículo 14, donde comienza a hablar del templo. Dice así la palabra del Señor. Y había pasado la mitad de la fiesta cuando subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe éste letras, no habiendo aprendido? Miren, es que eran tantas las cosas que se decían del Señor Jesús. Oh, ¿cómo es posible que dice que vino del cielo si yo lo vi, que Él creció y nació ahí, en esa casa con María y José, sus padres? ¿Cómo algo bueno puede venir de Nazaret? Oh, las cosas que Él hace, las hace por Belcebú. Oh, es un bebedor. Oh, se junta con prostitutas y con... ¿Cuántas cosas han sido dichas tristemente de Cristo? Blasfemias. Aquí dice que se maravillaban los judíos, se refería a la clase gobernante, a la clase instruida de los judíos, que se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe éste letras no habiendo aprendido? Se refería a los grandes institutos teológicos en Jerusalén, de decir, ¿cómo es que él sabe todo esto si en realidad él no pasó, no cursó, no fue a estas escuelas? Y a pesar de su oposición a él, el efecto inmediato de su mensaje dio gran asombro. A pesar de sí mismos, ellos estaban conmovidos por lo que él decía y cómo lo decía. ¿Por qué? Todo lo que el Señor decía, lo decía con algo que ellos no comprendían. Lo decía con gran poder, gran unción del Espíritu Santo y gran autoridad. Estas son cosas que no son palpables, pero se sienten. Entonces la autoridad del poder y la unción poderosa, de esta manera es que él hablaba, que él enseñaba, lo que él pronunciaba, cómo él se movía, lo que él hacía, sus gestos, sus manos, todo esto era poder, autoridad, unción, la presencia de Dios. Infundía temor, infundía gozo, asombro, maravilla, alegría, llanto. Todas estas cosas sucedían cuando Jesús estaba allí en medio de quien fuera, hablando y actuando. Amén. Entonces por eso es que era tal asombro, tan maravillados estaban. Dice el 16. O sea, la gente se conmovía. 16. Les respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta es una afirmación mucho mayor que cualquiera de los profetas de la antigüedad. En otras palabras, él está diciendo, mi doctrina es la doctrina de Dios. O sea, si ustedes creen en Dios
y ustedes creen en la palabra de Dios, entonces deben creer en lo que yo estoy diciendo, lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando, porque esto que estoy diciendo es la palabra de Dios. Es de Dios, es el mensaje de Dios. 17. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Me interesa mucho este versículo. Está diciendo, todos aquellos que están dispuestos, que desean, anhelan hacer la voluntad de Dios, van a poder reconocer que lo que yo estoy hablando es de Dios mismo. Van a poder reconocer que mi doctrina, el mensaje, mis palabras son la verdad. Lo van a poder reconocer, van a discernir esto y sabrán que son las palabras de Dios. 18. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca su gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, es decir, el Señor Jesús dándole la gloria al Padre. Se refiere a aquellos que hablan acerca del origen del hombre, ya sea de ellos mismos o de otros. Aquellos que están buscando su propia gloria. Hoy eso está repleta la tierra. De predicadores, de ministros, pastores, evangelistas, etcétera, cantantes, que buscan su propia gloria. Mas el que busca la gloria del que le envió, es decir, que está procurando traer gloria y honra al Señor, darle la gloria a Él, dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cristo dice que Él es verdadero, que Él es justo, porque Él busca darle toda la gloria a Dios. ¿No os dio Moisés la ley y aún ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Fíjense el cambio de la conversación automáticamente. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús nunca fue con rodeos. El Señor Jesús va directamente al punto. El Señor Jesús va directamente a la situación del corazón. El Señor Jesús, sus palabras son para revelar, son para mostrar y evidenciar lo que está en los corazones de los hombres. Esto solamente lo hace, gloria a Dios, solo lo puede hacer aquel de cuya boca sale una espada de doble filo. El Señor Jesús hablaba y era la espada en su boca, así como en la visión que tuvo Juan. En el libro de Apocalipsis, viendo al Señor, dice, quien de cuya boca sale una espada de doble filo. Gloria a Jesús. Oh, poderoso es su nombre. Este es el Cristo que nosotros servimos también, ¿no? Que tiene una espada en su boca. Entonces, cuando Él habla directamente lo que está en el corazón de Dios. Amén. Dice, o sea, Moisés les dio la ley a ustedes. Sin embargo, ustedes ¿qué quiso decir? Moisés dio la ley y ustedes dicen que ustedes creen en Moisés y que creen en la ley de Dios. Ustedes afirman guardar la ley. Y el Señor Jesús estaba diciéndole a ellos, ustedes son unos mentirosos. El Señor les estaba diciendo esto en la cara. Dicen que guardan la ley de Moisés, se glorían en la ley de Moisés, se glorían en el monte Sinaí, cuando en realidad ustedes no están guardando la ley. Y luego les hace esta pregunta, lo cual ya va directamente al sentimiento de ellos hacia el Señor. ¿Por qué me procuráis matar? Y era en sí una acusación en contra de las afirmaciones. Pues dice, ¿cómo? Ustedes dicen que guardan la ley, sin embargo, en los corazones de ustedes
está el querer matarme. Y matar es quebrantar la ley, es pecado. Es pecado. Ustedes ya mismo están quebrantando la ley de Moisés, en la cual dicen creer, debido a que sus corazones están llenos de un espíritu asesino en mi contra. Respondió la gente y dijo: ¡Demonio tienes! ¿Quién te procura matar? Quienes dijeron esto eran la gente y no los líderes religiosos. ¿Quién te procura matar? Ellos ignoraban lo del complot, es decir, las otras personas que estaban allí, por lo tanto, estaban asombrados por la declaración del Señor Jesús. Las otras personas, ¿qué sabían? No podían ellos entender, ver el corazón que tenían estos otros líderes y gobernantes en contra del Señor Jesús. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Él se refería a la sanidad de un hombre en el sábado, la cual fue realizado 1 año y medio antes. Es muy posible que los líderes religiosos habían mencionado ese tema o sacaron a colación ese momento. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, quiere decir que el Señor le dijo a Moisés que incluyera la circuncisión en la ley, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Es decir, la circuncisión, quiso decir el Señor, no comenzó con Moisés, sino que en realidad comenzó con sus padres, o sea que comenzó con Abraham. Y en sábado circuncidáis al hombre. Jesús señala que si la circuncisión fuera legal en el día sábado, cuánto más legal sería una acción que le beneficiaría mucho a una persona como una sanidad. Es decir, si el día sábado practicaban la circuncisión, cuánto más sanar a un enfermo en el que esa persona pueda ser libertada, es decir, obrar un milagro. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano por completo a un hombre? Si el Señor está sacando a relucir este tema es porque alguien allí lo mencionó, entonces el Señor está ahora hablando de este asunto. Esta pregunta estaba diciendo quién realmente era el cumplimiento de estas leyes. Es decir, yo soy el cumplimiento de todas estas leyes de Moisés. Y a quien ellas en un principio señalaron, había cumplido lo que estas leyes simbolizaban, pero no podrían desempeñar. Es decir, el Señor Jesucristo, Él es el cumplimiento de todas estas leyes. Él es todo lo necesario para la justicia. Jesucristo, la justicia de Dios. 24. No juzguéis según lo que parece. Entonces está diciendo, si ustedes piensan que no han violado el sábado en la circuncisión, entonces, ¿cómo pueden pensar que yo he quebrantado el sábado cuando sané a uno de ustedes que estaba incapacitado por 38 años? Entonces después les dice, mas juzgad justo juicio. Hagan un juicio, pero hagan un juicio justo, según la palabra de Dios. La palabra de Dios en forma completa, no tomar una porción y pervertirla y hacerla decir algo que en realidad no dice para que ustedes sean satisfechos. Es decir, la mala utilización de las Escrituras para un beneficio propio. Decían entonces unos de los de Jerusalén, ¿no es este al que buscan para matarlo? Es decir, aquellos ciudadanos de esa ciudad. Significa que el complot de matar al Señor Jesús por las autoridades religiosas ya no era un secreto. Habían personas allí en Jerusalén que ya se habían enterado de las intenciones que habían de matar
a Jesús. Y he aquí, habla en público y no le dicen nada. Si habrán entendido verdaderamente los principales que este es el Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, algunos ya sabían acerca del complot de matar al Señor Jesús, y entonces dicen, Él está hablando en público y nadie le retuvo, y los gobernantes en ese momento no dijeron nada. Entonces está declarando qué extensa y cuán detallada era la idea de la venida de Cristo, porque allí hay una pregunta que se hacen algunos. Dice, ¿sí habrán entendido verdaderamente los principales que este es el Cristo? Es decir, ¿se estarán dando cuenta que Él es el Cristo? Mas sabemos de dónde es. Y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Cuando dice, mas sabemos de dónde es, fue dicho en un sentido negativo. Ellos aclaraban que conocían a su familia. Quiere decir, no, sabemos de dónde es. Sabemos que viene de esa familia, de María, José, ¿no? En Nazaret. Conocemos a su familia, conocemos la casa, su niñez, qué hacían, sus trabajos, todo. Entonces, como dijeron, sabemos de dónde es, quién es. Por eso no le respetaron. Entonces ellos pensaban, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso era un error que tenían en ese momento. Ellos pensaban que cuando el Mesías, cuando el Cristo apareciera, vendría así de la nada y que no sabrían de dónde vino, como que aparecería así, ¿no? Automáticamente. Y eso era un pensamiento erróneo, porque la Biblia enseñaba todo lo contrario. Decía que vendría de la casa de David, de la ciudad de Belén, que nacería de una virgen, ¿verdad? Toda la información ya estaba en las Escrituras. Debieron ellos conocer lo que decía allí. Que no sería de esta forma que ellos imaginaban que el Mesías aparecería así, de repente, de la nada. Lo cual hacía más difícil que lo recibieran, que lo aceptaran, que lo reconocieran. ¿Por qué? Porque dicen, no, si nosotros lo vimos crecer en su niñez, desde siempre ya sabemos quién es, cómo que va a ser Él. Entonces, clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. El Señor está haciendo grandes declaraciones aquí. El Señor está diciendo, ustedes piensan que me conocen, que de dónde vengo, pero en realidad no saben. Si ustedes me hubieran visto cuando yo estaba en la eternidad pasada con el Padre. Es decir, si ustedes me hubieran visto. Él está hablando del hecho que Él vino de arriba, que vino de Dios, que fue enviado del Padre. También está hablando de la preexistencia de Cristo. No he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero. Me conocen como Jesús de Nazaret, y aún no me conocen. ¿Por qué? No me conocen porque no conocen al que me envió y no conocen las palabras de aquel que me envió. Gloria a Jesús. A pesar de todas las afirmaciones y gran demostración de religión, el Señor les dice, ustedes no conocen a Dios. Pero luego Jesús dice, yo le conozco. Yo le conozco. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios, el Padre, tienen la misma esencia. Porque de Él soy y Él me envió. Él es el Padre de un modo y de una posición única, como ninguno de los profetas, como ninguno de los ángeles.
Entonces dice, procuraban prenderle, procuraban arrestarle, procuraban, ¿verdad?, capturarlo. Y estos eran los líderes religiosos de Israel y estaban tan enfurecidos, tan enojados. Todo esto, por supuesto, que había sido propulsado por Satanás mismo. Le odiaron, mas ninguno le echó mano en él porque aún no había venido su hora. Es decir, el Espíritu Santo estaba, como siempre, supervisando y controlando todos los acontecimientos, ¿no? Deteniendo los tiempos cuando era necesario y avanzando los tiempos cuando era necesario, porque todavía no había llegado la hora de la crucifixión. A eso se refiere. Lo cual sería un hecho recién a ocurrir 6 meses más adelante. Vamos a dejar hasta ahí, versículo 30. Tras la pausa volvemos con el versículo 31 del capítulo 7 de Juan. Por favor, quédese con nosotros en Radio C4. Tal vez, si tú quisieras comenzar hoy de nuevo, yo sé que Él borraría todo lo malo y lo feo, pero debes recibirlo allí dentro de tu corazón y Él podrá sanar heridas y no tendrás más penas ni dolor. No. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo, por confiar solo en ti, hoy puedo descansar. En la eternidad, más allá del cielo, tú podrás disfrutar de su gloriosa paz. Mi amado Jesús será tu consuelo, por confiar solo en Él, tú podrás descansar en su gloriosa paz. Oh, yeah, yeah, yeah. Tú podrás descansar. ofrezco a ti, Señor, en sacrificio vivo y agradable a ti. Todo mi ser ofrezco a ti, Señor, en sacrificio vivo y agradable a ti. Quiero vivir
quiero ser como tú. Transfórmame, Señor, con tu gracia lléname. Quiero vivir para ti, por tu senda guíame, santifícame. Todo mi ser ofrezco a ti, Señor, en sacrificio vivo y agradable a ti. Todo mi ser ofrezco a ti, Señor, sacrificio vivo y agradable a ti. Quiero vivir en humildad, rendido a ti, Jesús. Yo quiero ser como tú. Transfórmame, Señor, con tu gracia lléname. Quiero vivir para ti, por tu senda guíame, santifícame. Quiero vivir en humildad, rendido a ti, Jesús. Yo quiero ser como tú. Transfórmame, Señor, con tu gracia lléname. Quiero vivir para ti, por tu senda guíame, santifícame. Todo mi ser ofrezco a ti, Señor, en sacrificio vivo y agradable a ti. En sacrificio vivo y agradable a ti. En sacrificio vivo y agradable a ti. Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí en Radio C4 y seguimos estudiando versículo 31, Juan 7. Quiero que vean lo que sucede luego, ¿no? Por un lado, los líderes religiosos y los gobernantes queriendo aprender al Señor, matarle. Pero, por otro lado, estaban las evidencias contundentes y las señales que no podían en sí pasarse por alto y muchos del pueblo, dice, creyeron en él. De ningún modo se remitió a las autoridades religiosas. Cuando dice y muchos del pueblo creyeron en él, no estaba hablando de las autoridades ni de los líderes religiosos. Estaban todos reunidos, recuerden. Había una gran multitud para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Habían llegado de todas partes de Israel y hasta de otras partes del Imperio Romano. Entonces muchos decían, el Cristo cuando viniere, ¿hará más señales que las que éste hace? Estas son las preguntas en ese momento. Y las evidencias del poder de Dios en la liberación de la gente fueron obvias a todos. En consecuencia, los líderes religiosos estaban ahora entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque no podían descontar, no podían borrar las señales, los milagros, los prodigios, las sanidades realizadas por el Señor Jesús. Es decir, ¿cómo podían tapar todo esto? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y esto era un grupo diferente a los gobernantes. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron oficiales para que le prendiesen. Estos dos grupos se unen. Es decir, los principales sacerdotes
y los fariseos se juntan para, por supuesto, con el mismo objetivo, ¿no? Que es eliminar al Señor Jesús. Y Jesús dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Dentro de poco tiempo me voy a convertir en el sacrificio. Dentro de poco tiempo me voy a convertir en la ofrenda por el pecado del mundo. Y luego volveré, gloria al Señor, de donde vine, regresaré a Dios el Padre. Y eso es exactamente lo que sucedió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Quiero que ustedes vean, por favor, esto en sí es una reprensión fuerte, pero también es un llamado. Es un llamado, es decir, es una advertencia. El Señor estaba diciendo que en unos 6 meses, dentro de poco tiempo, lo cual sería en realidad en la siguiente Pascua, Él se convertiría en el Cordero Pascal para la salvación de los hombres. Y luego me iré, volveré al Padre. Está hablando de la ascensión, de su exaltación. Y luego me buscaréis y ya no me hallaréis. Es decir, ahora es el tiempo de salvación. Cuando ellos lo necesitaran desesperadamente, lo cual sería en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén sería asolada, destruida, quemada por el general Tito. Buscarían y ya no le encontrarían. Y donde yo estaré, en el cielo, en el Padre, vosotros no podréis venir. Quiere decir que ellos ya no pueden venir, pero no lo hallarían debido a su incredulidad y rebelión. Oh, Dios poderoso. Es decir, si ustedes quisieran venir a mí, podrían, pero no vienen a mí, por lo tanto, no hay salvación para ustedes. Si no vienen a mí, no hay manera. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? Oh, mentes carnales, mentes terrenales, aún mentes diabólicas, no pueden jamás alcanzar las cosas del Espíritu. Estas mentes están demasiado entenebrecidas por la incredulidad, por la religión, por el pecado. Y entonces dicen todas estas cosas de la manera irónica, despectiva, el rechazo hacia el Señor, siempre diciendo: y este será este. Se ha de ir a los esparcidos entre los gentiles y a enseñar a los gentiles. ¿No? Vean el desprecio de sus palabras. Su pregunta constituyó el desprecio expresado de la mente de los judíos por un pseudo Mesías quien le falló a su propio pueblo, y aquí en los atrios de la casa del Señor, en cambio, acudiría a los gentiles. Sin embargo, aunque para ellos era el insulto más grande de todos modos estaban más cerca a la verdad de lo que ellos pudieran siquiera imaginar. Es cierto. Es decir, esta declaración de ellos, ¿será que Él se irá y ahora irá a alcanzar, a enseñarle a los gentiles? Bueno, sí. El Señor vino a los gentiles, y gloria sea el nombre del Señor, porque nosotros fuimos injertados sobrenaturalmente a este olivo, el olivo, amén, que representativo del pueblo de Israel, que le rechazó. Y nosotros, el pueblo gentil, que en realidad la mayoría de la iglesia del Señor Jesucristo, en su mayor parte es gentil, está compuesta de gentiles. Entonces esta pregunta que hacen, ¿se ha de ir a los esparcidos entre los gentiles y a enseñar a los gentiles? Esto se convirtió en verdad. ¿Qué dicho es
este que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Está mostrándonos esta pregunta de ellos, una vez más, el estado espiritual decadente y oscuro de las personas en ese tiempo, completamente perdidos espiritualmente. Y así se encuentra el mundo entero hoy igual. Mas en el postrer día grande de la fiesta, se refirió al 8º día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, gloria a Dios, una invitación la más grande que jamás el hombre haya podido recibir. O sea, en medio de toda esta fiesta de los tabernáculos, en medio de ese tumulto, de esta celebración en la que habían cantos, había sacrificio, había alabanza a Dios. Sin embargo, al mismo tiempo rechazando al Cordero Pascal, Cristo Jesús, y en medio de toda esa fiesta, en medio de esa multitud, de las ceremonias estando siendo realizadas por los sacerdotes, por los levitas, y en medio de gran ceremonia religiosa, se levanta la voz del Señor Jesús, diciendo y clamando, se puso en pie, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Oh, gloria a Dios! El gran sumo sacerdote tenía que ir al estanque de Siloé y recoger agua y traerla para utilizarla en toda la ceremonia religiosa. Y el Señor Jesucristo está diciendo, el que quiera beber, que venga a mí, que yo le daré aguas de vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua de vida. Dice el que cree en mí, no dice el que haga algo, sino creer. Se refiere a la palabra de Dios que es la historia de Cristo. Dice, como dice la Escritura, la historia de Cristo y el crucificado es la Escritura y de eso habla. Todos aquellos sacrificios, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, oh, gloria a Dios, la fiesta de Pentecostés, todas las fiestas hablan de mí. Aquel que cree en mí, de su interior, de su ser interior, correrán como ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu, es decir, cuando él dijo de los ríos de agua de vida, ¿a qué se refiere? Del Espíritu. A él se refería el Señor Jesús al Espíritu, y esto dijo del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él. Algo que comenzaría en el día de Pentecostés, pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Señor Jesús ya había llegado, pero el Espíritu Santo aún no había llegado en este tipo de dimensión, que sería una dimensión completamente diferente a la que jamás había sido conocida hasta entonces, y esto sería tras la crucifixión de Cristo, después de su ascensión, exaltación. Entonces el Señor Jesús y el Padre enviarían al Consolador. El capítulo 2 del libro de Hechos, el día de Pentecostés, porque Jesús no estaba aún glorificado, dice. Es decir, él todavía no había ido al Padre, por lo tanto el sacrificio no había sido aún realizado, consumado, por lo tanto la llegada del Espíritu Santo no podía acontecer. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Puede que se refirieran al versículo en Deuteronomio 18:15,
ya que el monte del templo estaba repleto de gente de esa época. Centenares de personas escucharon a Jesús y también se sintió el poder de todo lo que él decía. Otros decían, este es el Cristo. Es decir, este es el ungido, este es el Mesías. Algunos empero decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Habían muchos diferentes comentarios, pensamientos acerca de Cristo. Declara que ellos no conectaron bíblicamente a Galilea con el Mesías. Ellos pasaron por alto las predicciones hechas por el profeta Isaías. Y el 42 dice, ¿no dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Sí, claro que sí. Cristo era de la simiente de David y nació en Belén. Sin embargo, parece que ellos en cierto modo malentendieron la predicción de Miqueas. Pensaron que el Mesías haría de ese pequeño pueblo su residencia, y eso no fue lo que dijo el profeta Miqueas. Así que había división entre la gente acerca de él. La división fue la división que había entre la gente fue debida a la falta de entendimiento de las Escrituras. Amén. Mire, escuche esto. ¿Qué es lo que produce tantas divisiones en las personas? Unos creen así, otros creen de otra forma, unos creen que bautismo en agua, otros bautismo en el Espíritu Santo no, uno es por fe, otro es por obra. ¿Por qué tantas diferentes creencias, diferentes pensamientos? ¿Por qué la división? La división fue debida, vemos allí en ese acontecimiento, a la falta de entendimiento en cuanto a las Escrituras y lo que las Escrituras realmente están diciendo. Y algunos de ellos querían prenderle. Algunos querían arrestarle. Mas ninguno echó sobre él manos. Otra vez vemos que el Espíritu Santo está impidiendo que el Señor Jesús fuera aprendido en ese momento. Todavía no había llegado su hora. Y los oficiales vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los oficiales que habían enviado para arrestarlo, cuando volvieron, ¿no? Vieron a los principales sacerdotes, dice a los fariseos, y le preguntó, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? ¿No fueron a arrestarlo? Esa era la intención, que fuera arrestado. Y los oficiales respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Escuche, nunca ha hablado así. Nunca ha hablado hombre así como este hombre. Era precisamente el Espíritu Santo, como les decía yo. Se podía sentir, se podía percibir algo grande y algo muy poderoso. Nunca sus palabras eran diferentes a las de cualquiera que jamás hubiera existido. Entonces los fariseos les respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? Es decir, ustedes también han sido persuadidos por él, han sido engañados. ¿Qué pasó? ¿Cómo no le aprendieron? ¿Cómo no le arrestaron en ese momento? Y eso fue dirigido a estos oficiales. 48. ¿Ha creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Entonces vemos cómo los fariseos estaban interrogando a estos oficiales. ¿Es que hay alguno que se dio vuelta? ¿Hay alguno que ahora cree? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Quiso decir, toda esta gente ignorante, esta gente inculta, son todos malditos. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que los líderes religiosos pensaban de la gente, del pueblo. Les dice Nicodemo, escuche esto, aquí habla Nicodemo. Presenta a este miembro ostentoso del Sanedrín, quien excedía en sumo grado a los fariseos,
Él era de un puesto muy importante, quien a propósito ahora vemos que aparece aquí nuevamente desde el capítulo 3, en esa conversación con el Señor, ahora aparece en el capítulo 8, defendiendo a Jesús. Dice Nicodemo así: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Es decir, dice, ¿juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Aunque en este momento todavía la fe de Nicodemo parecía quizás débil y tímida, él defendió al Señor Jesús. Una fe débil y quizás un poco retraída, pero al mismo tiempo preciosa. Y el Espíritu Santo honró, gloria a Dios, este acto y estas palabras de Nicodemo, ya que han sido puestas en las Sagradas Escrituras. Vamos a dejar hasta ahí. Marcelo está aquí listo para comenzar el programa. Quédese con nosotros en Radio C4 y que el Señor les bendiga grandemente. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well. Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well.